Ignacio, que le voy a decir Nacho, no le voy a decir Ignacio porque es muy formal. ¿Cómo andás? Muy buenas tardes ya. Yo estoy como perdida con el horario. ¿Cómo andás, Nacho? Hola Ceci, muy bien, la verdad que muy bien. Bueno, primero le vamos a hacer como la encuesta a la escuela. ¿A qué se dedica usted? Bueno, en lo que nos interesa hoy, soy licenciado en biodiversidad, trabajo de eso en un centro de estudios que se llama Encuentro. Estamos trabajando mucho con educación ambiental, más que nada, orientado a infancias, pero también abarcamos otros rangos etarios y hemos estado trabajando en algunos barrios con arbolado urbano, el arbolado de alineación. Dice, entre otras cosas, Nacho, porque es medio como yo, que soy arquitecta, que soy periodista de Claro. todo, Nacho hace tatuaje, cocina, de todo un poco. Pero hoy vamos a hablar de educación ambiental y le decía, me gustaría que vengas cada tanto al programa porque creo que hace falta y mucho, generalmente está orientado muchas veces a las infancias y a los chicos en edad escolar, pero me parece que a los adultos nos falta un montón de educación ambiental. Obviamente, la educación ambiental está dirigida a todas las personas, sobre todo acá en la ciudad, a las que tienen un interés particular porque habitan esta ciudad. Y hoy en día, con el calor que estamos sufriendo, si entendiéramos que faltan árboles. Claro, es lo que te iba a decir. Yo le propuse a Nacho, cuando coordinamos la nota en la semana, hablar del cuidado del agua, de lo que hacemos con las cosas que tiramos al río y demás, porque también veníamos de una transmisión de la Maratón Santa Fe Coronda y todo. Y ahora en el medio surge esto, que son cortes de luz, son bajones de tensión, y es verdad, nosotros nos quejamos, pero esto es consecuencia de acciones del hombre, que tienen que ver además de la falta de inversiones que a veces pasa, además de el tema del consumo energético, lo que está pasando con el planeta y con las temperaturas tiene que ver con las acciones nuestras, digamos, de los humanos. Claro que sí. Está bueno aclarar la cosa para no caer en esta visión catastrofista de que este calor es netamente producto de nuestra acción y demás. En parte sí, en parte no. Las temperaturas aumentan naturalmente, pero bueno, algo de lo que se está hablando últimamente es del efecto invernadero, que seguramente escuchamos hablar, y del incremento que hay en la temperatura global, y eso sí tiene que ver con la emisión de estos gases que producen el efecto invernadero, que es producto de la combustión de combustibles fósiles, ¿no? El mundo se mueve y la energía que hace que el mundo se mueva es la combustión de combustibles fósiles, que es lo que hace que se produzcan estos gases. Entonces, sí. Tiene que ver con las acciones, pero también me sucede, yo soy de un pueblo del interior y siempre hablo con mis amigos y le digo, pero sí hace calor, pero no siento que hace más calor que antes y siento que, por ejemplo, en San Carlos llega un horario que está más fresquito, que corre aire, que a la sombra de un árbol se soporta mejor. Me parece que también las grandes ciudades y ir eliminando un poco los espacios verdes y los árboles puede hacer que se sufra un poco más de las altas temperaturas. ¿O no? ¿Vos cómo lo ves desde tu profesión? Totalmente, más o menos. Por ejemplo, un ejemplo claro es pasar por enfrente de la reserva universitaria que está en la Costanera Este, pasás caminando por enfrente y parecería que el aire acondicionado está prendido. La diferencia entre el ambiente del campo, un ambiente natural, un ambiente con más vegetación, y la ciudad es más o menos unos 4 o 5 grados aproximadamente, entre 3 y 5 más o menos, ¿no? Tiene que ver porque, bueno, el arbolado precisamente lo que hace es ayudar a la disminución de la temperatura y además lo que contribuye al aumento de la temperatura o a la conservación de la temperatura es los materiales con los que la ciudad está hecho, que es por lo general cemento, metal y demás. Entonces, eso contribuye a que el calor se mantenga durante más tiempo y a las 10 de la noche todavía hace un calor bárbaro cuando, como vos bien decías, en ciudades o pueblos más alejados, más pequeños y con un ambiente más vegetado alrededor, la temperatura se atenúa bastante. Dijiste cuando te presentabas y qué es lo que hacías, que estabas trabajando en un plan de arbolado público, ¿es el plan? Sí, no estoy trabajando en el plan de arbolado de la ciudad precisamente, pero estuve trabajando en censos de arbolado. Pero ¿entendés a qué apunta un plan de arbolado? O sea, porque es importante que un gobierno, una municipalidad, una comuna se encargue justamente de esto y que no quede a la deriva o al azar y que cada uno si quiere planta, si quiere no planta y cualquier especie. ¿Por qué es importante que haya un plan para esto? Primero porque el arbolado en la ciudad favorece a la calidad de vida del ciudadano. Con esto de la temperatura,
con la absorción del agua, del agua de lluvia, del agua pluvial. Favorece la biodiversidad también. Y bueno, además de los valores estéticos que tiene para la ciudad o valores terapéuticos, entonces es necesario que esto suceda. Después también es necesario que con el avance en el conocimiento, en la ciencia y demás, se vaya aplicando. Entonces ahora lo que se habla mucho es de especies nativas, de favorecer a la biodiversidad cultivando, plantando, teniendo en el arbolado público especies nativas, que por lo general se llevan mejor con las especies animales nativas. Animales nos referimos los pájaros, aves. Sí, pero insectos, claro, también a los pequeñitos, a los que no vemos. Claro. Entonces, para estar alineados con las ideas del mundo, está bueno que como ciudad tengamos un plan y que los biólogos participemos de las decisiones del plan claro, lo que pedimos siempre a la política, me parece que esto sucede en todos los ámbitos, es que hay gente que está capacitada y que estudia para determinadas cosas y que esos puestos o que esas personas estén ocupadas, digamos, por las personas que saben. Porque ¿viste qué pasa? Que a veces el ministro de Seguridad es un doctor, el de Salud es un biólogo. Bueno, en este caso es importante entonces lo que decías. Eso es verdad, ha ido cambiando, porque antes los mismos municipios ponían especies de árboles que no eran nativas. Claro, no se hablaba de la cuestión. Por ejemplo, bueno, el fresno, que es un árbol que para el arbolado de alineación realmente es muy bueno por las características que tiene, porque las raíces no buscan levantar tanto las veredas, porque la copa no es tan frondosa, entonces no necesita tanto mantenimiento. No crece tanto en alto, entonces tampoco es necesario podarlo tan seguido como para mantenerlo ahí. Y es un buen árbol, pero es europeo. No es de acá. Claro, no es de aquí. El paraíso, ese que jugamos. Bueno, las palmeras, hay algunas que son nativas, pero la mayoría de las que veo son más... sí. No son de acá, la palmera Fénix. Quieren un frente de Miami Beach. Eso va a, bueno, justamente el censo de arbolado que hicimos desde Encuentro, lo hicimos en el barrio Guadalupe Noreste, y la especie vegetal más abundante era la palmera. Está lleno. Me cansé de contar. Palmera Fénix, palmera Pindó y una palmera real cubana que le dicen. Claro, pero viste, vamos a hacer como esta moda ahora de internet, escuchamos pero no juzgamos. Yo una vez quise poner en mi casa un árbol bordó, lo estoy buscando porque hermoso. Es una euforbiácea. Claro. No me sale ahora el nombre. Me parece que había ido un viaje, si no me equivoco, al sur, no sé a dónde, y vi el árbol, me gustó, y después desde el arbolado público de San Carlos me dijeron, no señorita, no lo puede poner en el arbolado público. Bueno, explicaron esta situación, mucha gente con el tema de las palmeras. Antes ponían mucho ahí en nuestra zona el sauce lloró, que si bien es nativo... hay un sauce nativo y hay algunos que no. Claro, pero era porque... Claro, pero en realidad la municipalidad no quería por el hecho de que quizás los sauces los plantaban en la época donde no había calles y era más tipo zanja y el aspecto de la ciudad era diferente, y después cuando empezaron a hacer cordón cuneta, veredas y demás, las raíces hacían desastres. Entonces con el tema, cuando empieza a haber cloacas, cuando la ciudad empieza un poco a mejorar, va cambiando también el tema del arbolado. Supongo que no es lo mismo pasear por una calle quizá de Colastiné, de Rincón o de Arroyo Leyes, los tipos de árboles que hay, que por el centro de Santa Fe. No, seguramente. Además hay que tener en cuenta que no solo es lo que pasa abajo de la tierra, sino también lo que pasa arriba con el sauce, o con el arbolado, porque también tiene que ver, por ejemplo, la interferencia con la luminaria. Entonces también que el árbol esté descontrolado en su crecimiento hace que sea un problema de seguridad muchas veces. Exacto. Bueno, acá cada vez que hay tormentas, nuestro móvil se la pasa yendo de un lado a otro con árboles caídos, ramas, y generalmente caen sobre vehículos y son daños materiales, pero puede pasar que esa rama que está ahí ya en las últimas o que tuvo en la tormenta y no se cayó, caiga sobre una persona. Seguramente. Lo ideal es tratar de evitarse. El tema del arbolado en la ciudad es una cuestión complicada, está bueno charlarlo y discutirlo. Son muchos árboles y requieren mucho mantenimiento, por ende el trabajo de mano de obra es realmente grande el que se necesita. La cantidad de cuadrillas que necesitas para atender a todos los problemas es realmente muy demandante. Y después eso, quizás un árbol
vos lo ves hoy y lo ves como bastante entero y demás, pero si adentro está podrido, Claro. o muriéndose, en una cuestión de un mes y medio tenés un riesgo de sucede, caída. también sucede, Nacho, que por ejemplo en lugares donde se inunda y está varios días el agua, después luego como que las raíces también no estaban en condiciones, o no sé cuál es la razón, pero que se caen árboles, por ejemplo a los costados de la ruta donde suele quedar agua. Ahora venimos con una sequía importante, pero sí en épocas de mucha lluvia también. Hay especies que soportan mejor la inundación que otras. El sauce es una especie, por ejemplo, de la zona de la isla, entonces soporta bastante que sus raíces estén saturadas de agua. Pero hay otros que no, entonces pasa esto que vos decís. Si están mucho tiempo inundados, se mueren, y como se mueren ya sabemos que el agua y la temperatura aceleran todos los procesos de descomposición, entonces lógicamente en poco tiempo tenés un árbol descomponiéndose desde la base. Claro. Si el árbol es muy grande, entonces cualquier cosa lo va a tumbar, es mucho riesgo. Bien, bueno, estamos hablando, le cuento a aquellos que recién se enganchan, con Ignacio Sobrevilla, con Nacho. Él es licenciado en biodiversidad y, bueno, entre otras cosas se dedica a la educación ambiental. Y tenemos ahí una colega tuya que está del otro lado prendida, la señorita Caro Moro. Hola, que ella también viene aquí, es de la casa, es de Aire de Santa Fe, hace sus columnas, y Caro dice, siguen plantando lo que quieren, dice, como el guaranguarán a lo largo de toda la Ruta 1, una invasora en nuestra región, aunque sea nativa argentina. Y la mayoría de los árboles se caen por la poda excesiva y mal sustrato en el que se planta, rodeado de cemento, dice Caro. Bueno, siempre que ella está aquí, la gente aprovecha también y le hace consultas, porque muchas veces la gente actúa desde el desconocimiento, no siempre desde la mala intención, ¿no? Con el tema de los árboles. Por eso está bueno el asesoramiento. Por ejemplo, compro un terreno, me compré un terreno en una zona quizás más alejada para que sea grande y quiero parquizar. Bueno, ¿cómo hago? ¿Qué especies elijo para no meter la pata, digamos, en lo que tiene que ver con esto? Acá como dice Caro también, ¿no? Ella está hablando de una planta que es nativa y que es invasora. Sí, la planta invasora es la que tiene facilidad para superar en riqueza al resto de las plantas, o la que puede sacar algún tipo de ventaja sobre otras. El tema es que cuando hablamos del arbolado, ya sea para un parquizado de tu casa o de un country o de la ciudad, tenemos que tener en cuenta un montón de factores. Nosotros por ahí los biólogos somos un poquito más fundamentalistas y queremos que la cosa sea perfecta, y el ambientalismo nunca es perfecto, ¿no? Siempre tenemos que estar charlando con demás personas, con gente que tiene otros intereses, como el dueño del country, por ejemplo, el dueño de la casa que quiere parquizar, o los otros actores en la cuestión de la decisión del plan de arbolado, ¿no? Porque también hay ingenieros que tienen otra visión de la cosa, o directamente, bueno. Sí, los que diseñan también parques y jardines, o los paisajistas, exactamente, por paisajistas. ejemplo. Entonces, a veces hay que buscarle la vuelta a la cosa, y tenemos que ceder en algunas cositas cuando no es tan complejo. También entender que las ciudades o estas cuestiones que son habitadas responden a la demanda de la necesidad de la gente. Y la ciudad tiene que garantizar que los autos puedan circular de la manera que tienen que circular, que los árboles no se caigan ni sobre las casas, ni sobre los autos, ni sobre las personas. Entonces, a veces las áreas urbanas, si bien estamos trabajando para tratar de ser más conscientes ambientalmente, no son áreas de conservación estricta. Claro. Hay que buscar siempre un tire y afloje, hay una visión sí, y esta conjunción también entre lo público y lo privado. O sea, ¿qué es lo que puedo hacer yo desde mi casa, desde mi vereda, desde mi frente? Y qué es lo que sí o sí va a tener que hacer la parte pública, sea municipio o comuna, que tiene que ver con los pulmones verdes, con la cinta verde de las veredas y demás. Bueno, nosotros en el censo del que te hablaba, estuvimos relevando la presencia o ausencia de cinta verde y el caso en el que el estado en el que se encontraba. Como bien decía Caro, esto del sustrato, en el que el sustrato es el medio. Claro, el pedazo de tierra donde se planta el árbol. Puede ser tierra, pueden ser un montón de cosas. Cuando hablamos de sustrato, en este caso es tierra. Y lo que se usaba antes de este proyecto de cinta verde, que realmente es muy bueno, era una cazoleta, que era un pequeño espacio donde se plantaba el árbol. Claro, imposible calcular el diámetro que va a tener el tronco cuando plantás el árbol. Más o menos podés llegar a una estimación, depende de la especie que plantes. No es lo mismo un palo borracho que un aliso de río, pero
Sin embargo, el crecimiento del árbol depende mucho de las condiciones que tenga, de la condición de humedad, de temperatura, entre otras. Entonces lo que pasa que podemos ver en algunos barrios es que queda el árbol y queda estrangulado por la vereda. por la vereda. Claro. Eso es un problema. Sí, y yo, bueno, acá opino desde el otro lado de arquitecta, que a veces me pasa que muchas veces la gente busca su comodidad o la parte estética por encima del bien común. Ejemplo, toda la gente se queja de las ordenanzas de uso de suelo, por ejemplo, de cuánto porcentaje tengo que dejar de, ya sea de cinta verde o de césped en el caso de las viviendas, sobre todo en las localidades más chicas donde los terrenos son muy grandes, y está esta visión de, bueno, ¿por qué yo en mi terreno no puedo hacer lo que quiero? Y me parece que pasa por esto, que si todos los terrenos se edificarían al 100%, se reducirían los espacios absorbentes de lluvia y también la temperatura. La cinta verde en la vereda te baja muchísimo la temperatura del sol que va a reflejar en esa vereda para el interior de tu casa. Tal cual. Y además no se pueden cumplir los deseos de todos. Pasa mucho esto de, como bien decía Caro, plantan lo que quieren. Pasa mucho esta cuestión de, no, yo quiero plantar un manzano porque en mi infancia en la casa de mi abuelo había un manzano. Bueno, no se puede. No porque nosotros no queramos que vos plantes tu manzano, pero bueno, estamos trabajando en que haya una planificación de la cosa, entonces es necesario que eso sea de esa manera. Después otra cuestión está de, no, el árbol ensucia. Claro, no que me quiero que me tire hoja a la vereda, claro. Los que ensuciamos somos nosotros, el árbol no ensucia nada. Es una hojita. Y por eso también te digo que la hoja en la vereda, 3 hojas en la vereda, nos molesta a nosotros visualmente, porque no le hace ningún daño a nadie. No te digo si un montón de hojas que tapan los desagües, bueno. No, ahí, claro. Pero ahí. te quiero decir que 3 hojas vuelen adentro de la pileta o caigan en la vereda es una cuestión también de una histeria por ahí. Tiene que ver un poco con esta cuestión de un paradigma estético que para nosotros lo que está limpio es lo que es todo igual. Y es tan lindo la florcita de colores en la vereda. Sí, o la plantita diferente, que haya diferentes niveles, que no sea todo el césped cortado igual y todo uniforme y poco diverso. La idea es cambiar un poco eso, ¿no? Sí, bueno, mi papá, si estás mirando que él quiere hacer todo piso en su patio porque no quiere cortar el pasto, ponete a laburar, porque si no nos van a retar. Bueno, Nacho, mirá, seguramente te vamos a invitar porque la gente se recopó con un montón de cosas a casa. Si vos venís a hablar de una cosa y te preguntan de cualquier otra, empezando por mí y terminando con nuestros oyentes. Me encanta. Que, por ejemplo, están preguntando, se plantó un árbol de tilo y se lo están comiendo las hormigas. Ejemplo, ¿cómo mato las hormigas? Otros preguntan, bueno, antiguamente la municipalidad podaba, por eso no había tanto árbol caído, ahora hay pocos. Después preguntan por algunas especies como el fresno, si es verdad que porque levantó la vereda, dice que lo colocaba la municipalidad y después rompió la vereda, eso es lo que hablabas vos, sí, que anteriormente se usaba. Pero todas estas cosas se las pueden preguntar a Nacho en sus redes sociales porque nosotros no tenemos más tiempo. Lo vamos a invitar de nuevo, pero decile a la gente cómo te encuentran, si tenés Instagram o algo, porque seguramente te van a preguntar cosas. Tengo un Instagram que es más perfilado a esta cuestión, que es ignacioj.sobrevilla, sobre como sobre, villa como villa, escrito todo junto. Y si no, hay otro que solemos trabajar que se llama Biodiversidad Santa Fe. Tiene la fotito de perfil de un carancho, es biodiversidad.santafe. Ahí también pueden seguirnos y hacernos las consultas que quieran. Vamos a estar junto con mi colega, el profe Chioso. Está muy bien. Estamos ahí respondiendo preguntas. Bueno, gracias Nacho por venir y gracias a ustedes del otro lado por engancharse con todas las propuestas que tenemos aquí Con Viento a Favor y te esperamos otro día. Y ahí sí te prometo que vamos a hablar de lo que te dije y no de cualquier cosa. No, pero es que yo no tengo problema. A mí me encanta que nos vayamos por las ramas. Bueno, pues yo soy así, neurodivergente, dirían mis compañeros. Somos. Ustedes quédense con nosotros, porque estamos hasta las 16 por Aire de Santa Fe con Viento.